Hoy, en Expedición Enigma, viajaremos en el tiempo hasta el antiguo Egipto. Hoy conocerás el encuentro del faraón Narmer con un ser de las estrellas y el misterioso artefacto que le entregó. ¿Te gustaría conocer mejor la historia de Egipto como si fuera un cuento? ¿Explicada por los propios protagonistas? Iniciemos la expedición con el primer capítulo de esta apasionante aventura. El amanecer de los dioses y la era de las pirámides. Siente el calor seco en tu piel, el olor a polvo antiguo y a ozono, el presagio de una tormenta de arena lejana. Escucha el silencio. Es un silencio profundo, denso, un silencio que guarda los secretos de faraones y reinas, de sacerdotes y constructores. Es el silencio de las tumbas, el murmullo del Nilo fluyendo lento y majestuoso, una cinta de lapislázuli tendida sobre un lienzo de oro y ocre. La historia de Egipto no es solo una crónica de reyes, batallas y monumentos colosales. Es un diálogo eterno entre la humanidad y el cosmos, entre la fragilidad de la vida y el anhelo de eternidad. Es la historia de cómo un pueblo, disperso y a merced de un clima implacable, levantó la vista hacia las estrellas y decidió que podía conversar con ellas, que podía construir escaleras hacia el cielo y moradas para la eternidad. Acompáñanos en este viaje a través de los milenios. Descubriremos cómo un pueblo de pastores nómadas llegó a erigir monumentos que rozan la eternidad. Y, si te quedas hasta el final, te desvelaré un secreto que la historia oficial nunca se atrevió a contar. El encuentro sobrenatural que definió el destino del primer rey de Egipto y que yace enterrado, esperando no ser descubierto jamás. Nuestra historia no comienza con pirámides, sino con un susurro, el susurro de un espíritu ancestral que nos recuerda un mundo que ya no existe. Escuchémosle. Yo recuerdo cuando la gran alfombra de arena que llamáis Sáhara era un manto verde. No era un desierto, era un paraíso. Una sábana infinita, donde la hierba crecía alta y dorada, salpicada de acacias y lagos que brillaban como joyas bajo el sol. El aire no era seco y abrasador, sino húmedo y lleno de vida. Yo caminaba por esa tierra. Mis pies descalzos sentían la humedad del suelo. Mis ojos veían manadas de huros salvajes, los grandes orocs, con sus cuernos como lunas crecientes, pastando en las llanuras. En las rocas de los acantilados, donde nos refugiábamos del sol del mediodía, mis hermanos y yo grabamos sus siluetas, su poder, su movimiento. Aún podéis verlos si sabéis dónde mirar. Incluso dibujamos a los hipopótamos en los ríos, con sus bocas enormes que parecían sonreír siempre. Éramos cazadores, pero vivíamos en armonía con la tierra. Ella nos daba todo lo que necesitábamos. Pero el mundo cambió. Los cielos se volvieron crueles. La tierra, en su eterno girar, se inclinó levemente, apenas un suspiro en la escala del cosmos, pero suficiente para alterar el aliento de los dioses. Las lluvias monzónicas, que cada año venían del sur para alimentar nuestra tierra verde, comenzaron a fallar. Primero, un año, luego 2. La hierba se volvió quebradiza. Los lagos se encogieron, dejando anillos de barro agrietado. El paraíso se estaba muriendo. El gran manto verde se convirtió en polvo, y el polvo en arena. El desierto, el gran devorador, avanzaba, implacable. Hombres y bestias, todos huimos. Huimos del hambre y de la sed, siguiendo el instinto de la vida. Y todos llegamos al mismo lugar, al único lugar donde el agua aún prometía un mañana, el gran río, el Nilo.
Nos agrupamos en sus orillas, una multitud de tribus y clanes, despojados de nuestro antiguo hogar, mirando con temor y esperanza las aguas oscuras. Ahora nuestra vida dependía por completo de él y del cielo. Aprendimos a mirar las estrellas de una forma nueva. En un lugar que llamáis Napta Playa, mis descendientes, ahora pastores, colocaron piedras en el desierto. No eran tumbas, eran un lenguaje para hablar con el cosmos. Un calendario de piedra, el más antiguo del mundo, que nos permitía predecir cuándo llegarían las lluvias al sur, cuándo el gran río se hincharía y desbordaría sus orillas, trayendo el limo negro y fértil, que era nuestra única salvación. Comprendimos que había un orden, que las estrellas, el sol y el río danzaban en un ciclo eterno. Y en esa danza nacieron nuestros dioses. La vaca que nos daba leche y sustento se convirtió en la gran madre, Hathor, la diosa del amor y la alegría. Los animales peligrosos que acechaban en los pantanos y en los límites de nuestra tierra, el cocodrilo, el chacal, el león, se convirtieron en fuerzas a las que debíamos respetar y aplacar. Les dimos forma, les dimos número, para poder controlarlos, para dar sentido al caos que nos rodeaba. Y aprendimos sobre la muerte, o más bien, sobre la otra vida. Cuando uno de los nuestros moría, lo enterrábamos en la arena caliente del desierto. Lo colocábamos acurrucado, como un bebé en el vientre de su madre, listo para renacer. Lo rodeábamos de sus vasijas de cerámica, sus collares de conchas, sus herramientas, todo lo que necesitaría en el viaje. Y la arena, caliente y seca, hacía un milagro. No dejaba que el cuerpo se convirtiera en huesos. Preservaba la piel, el cabello, la forma. El cuerpo permanecía. Y en ese milagro natural, mis gentes vieron una señal. Comprendieron que para que el alma, el Ba, sobreviviera eternamente, necesitaba su hogar terrenal. El cuerpo debía ser preservado. Esta idea, nacida de un simple entierro en la arena, se convirtió en una obsesión, una búsqueda de la inmortalidad que definiría a nuestro pueblo para siempre. El espíritu del cazador nos ha hablado de un tiempo de supervivencia. Pero de esa lucha nació una civilización. A lo largo de las orillas del Nilo, las aldeas crecieron, se hicieron más ricas, más complejas. Y surgieron dos reinos, dos culturas distintas. El Alto Egipto, al sur, la tierra del loto y el buitre. Y el Bajo Egipto, al norte, en el fértil delta, la tierra del papiro y la cobra. Durante siglos fueron dos mundos separados por el río y la desconfianza, hasta que un hombre tuvo una visión, un hombre cuyo nombre resonaría como el primer trueno de la historia. Su nombre era Narmer. Escuchemos su voz. Yo soy Narmer, señor de las dos tierras. Antes de mí, Egipto era una promesa rota. Dos reinos, dos coronas, dos pueblos que compartían un río, pero no un destino. El sur, mi hogar, era una tierra de guerreros y cazadores, dura como la piedra de sus desiertos. El norte era una tierra de comerciantes y granjeros, rica y abierta al gran mar verde. Vi la debilidad en esa división, vi un futuro de guerras interminables, y decidí que Egipto sería uno, o no sería nada. Mi voluntad se hizo ejército. Marché hacia el norte. La guerra fue cruenta, pero necesaria. En una paleta de pizarra, ordené que se grabara mi victoria para que todos la vieran, para que la historia no la olvidara. Mírame. En un lado, llevo la corona blanca del Alto Egipto, mi maza en alto, a punto de aplastar el cráneo de mi enemigo del norte. Horus, el halcón, el dios de los reyes, me entrega a los prisioneros del delta. Es la imagen de la conquista. Pero dale la vuelta. En el otro lado, desfilo victorioso, pero ahora llevo la corona roja del Bajo Egipto. Inspecciono los cuerpos decapitados de mis enemigos. No soy un destructor,
Soy un unificador. Tomé sus símbolos, sus dioses, y los hice míos. Forjé una nueva corona, la Shkent, la doble corona, que une el loto y el papiro, el buitre y la cobra. Desde ese día, el que se siente en el trono de Egipto no es rey del sur ni del norte, es el rey de todo Egipto. Unificar la tierra con la espada fue solo el principio. Había que gobernarla. Un reino tan vasto necesitaba orden, necesitaba un sistema. Mis escribas crearon símbolos, dibujos que representaban sonidos. No lo hicieron para escribir poemas o himnos. Lo hicieron para contar sacos de grano, para registrar el ganado, para calcular los impuestos que debían fluir hacia el tesoro real. Así nació la escritura, no de la inspiración, sino de la necesidad. Pero hubo algo más, un secreto que no está grabado en ninguna paleta, en ningún muro. Tras la batalla final, cuando la sangre aún estaba fresca en la tierra y el grito de la victoria resonaba en mis oídos, me adentré solo en el desierto. El agotamiento y el éxtasis de la conquista me embriagaban. La luna, esa noche, era extraña, llena, pero con un brillo frío, metálico. Y entonces lo vi. En el silencio de las dunas, una figura se alzó. No era un hombre. No era un dios de los que conocíamos. Era inmenso, su silueta recortada contra las estrellas, pero no estaba hecho de carne ni de piedra. Parecía tejido con la oscuridad misma, con el polvo de estrellas. No habló con voz, pero su mensaje inundó mi mente. Vi imágenes, vi una montaña hecha por el hombre, de lados lisos y punta dorada, una forma perfecta que arañaba el cielo. Vi una estructura que mis descendientes tardarían siglos en concebir, y mucho menos en construir. La visión era tan clara, tan abrumadora, que caí de rodillas. La gigantesca figura extendió una mano, y en la arena, a mis pies, dejó un objeto. Era un fragmento de metal, oscuro como la noche, pero que no reflejaba la luz de la luna, parecía absorberla. Estaba frío, de un frío antinatural que helaba el alma. Comprendí que la visión no era solo una profecía, era una instrucción, y este objeto, este fragmento de noche solidificada, era la clave. No era un arma, sino conocimiento puro, un mapa de estrellas y piedra, un diseño de ángulos imposibles y proporciones divinas que permitiría a mis descendientes construir esas montañas artificiales. Era la matriz celestial. La enterré, no solo como un pacto, sino como una semilla de grandeza, en un lugar secreto donde el alma de mi nuevo reino sería más fuerte. Sabía que su poder no solo mantendría a Egipto unido, sino que le daría forma a su eternidad. Con mi muerte, la ubicación de la matriz celestial se perdió, convirtiéndose en el primer gran misterio de mi reino. Un poder y un saber que aún hoy, quizás, duermen bajo la arena, esperando. La historia de Narmer se convirtió en leyenda. Su reino unificado prosperó. Pero el secreto que enterró, esa visión de una montaña de piedra, parecía haber plantado una semilla en el alma de Egipto. Una ambición que tardaría generaciones en florecer, pero que cuando lo hizo, cambiaría la faz de la tierra. La era de los reyes guerreros dio paso a la era de los constructores de dioses. Y un hombre, un genio sin sangre real, sería el catalizador de esa transformación. Su nombre era Imhotep. Mi rey, mi señor Djoser, era un hombre de visiones. Los reyes antes que él habían construido sus tumbas, sus casas para la eternidad, con ladrillos de barro. El barro es tierra, y la tierra se deshace. El tiempo la devora. Imhotep, me dijo un día, mientras el sol se ponía sobre Memphis, quiero una morada que no tema al tiempo. Quiero una casa de piedra. La piedra
Era el material de las estatuas de los dioses, no de las construcciones de los hombres. Trabajarla a gran escala era un desafío monumental. Pero la visión del rey era clara, y su voluntad absoluta. En la meseta de Sácara comenzamos. No diseñamos simplemente una tumba. Diseñamos un palacio para su alma, una réplica en piedra de su palacio terrenal, para que su espíritu, su Ka, se sintiera en casa por toda la eternidad. Creamos columnas que no eran meros soportes, sino que imitaban los haces de juncos y papiros de las orillas del Nilo, petrificando la vida orgánica en una forma imperecedera. La tumba en sí comenzó como una mastaba tradicional, una estructura rectangular de techo plano. Pero cuando la terminamos, el rey Djoser y yo la contemplamos y sentimos que no era suficiente. No reflejaba la grandeza de su alma. «Más alto, Imhotep», dijo, y construimos otra mastaba, más pequeña, encima de la primera. El efecto fue sorprendente. Parecía una escalera que ascendía desde la tierra hacia el cielo. El rey estaba fascinado. «Más», ordenó, y añadimos un tercer escalón, y un cuarto, un quinto y un sexto. Con cada nivel, la estructura se elevaba más y más, desafiando la gravedad, acercándose a los dioses. Cuando dimos un paso atrás y la vimos terminada, con sus más de 60 metros de altura, dominando el paisaje, nos dimos cuenta de que no habíamos construido una tumba. Habíamos creado algo nuevo. La primera pirámide del mundo. Una escalera para que el alma de mi rey ascendiera y se uniera a las estrellas del norte, las que nunca mueren, las imperecederas, para que él también fuera imperecedero. Mi obra en Sácara fue solo el principio. La idea había sido sembrada. Los reyes que siguieron a Djoser, los grandes faraones de la cuarta dinastía, llevaron nuestra ambición a su cenit. En la meseta de Giza no construirían escaleras, sino rampas lisas hacia el sol. La gran pirámide de Keops, o Khufu, como le llamábamos, no fue obra de esclavos azotados, como cuentan las leyendas posteriores. Fue el mayor proyecto estatal de la historia. Más allá de la pirámide, se levantaba una ciudad entera, una comunidad vibrante dedicada a la construcción. Miles de trabajadores cualificados, canteros, ingenieros, carpinteros, venían de todo Egipto. Estaban organizados en equipos que competían entre sí, con nombres como los amigos de Jufu o los borrachos de Menkaura. Recibían pan, cerveza, pescado y atención médica. No trabajaban por miedo, sino por un propósito. Estaban construyendo la morada de su Dios viviente, y al hacerlo, estaban asegurando el orden del universo, el Ma'at. Y el interior, adentrarse en la gran pirámide, es como entrar en el corazón de una montaña sagrada. Los pasadizos ascienden en ángulos perfectos, las paredes pulidas con una precisión que desafía la lógica. La gran galería te oprime con su escala, con sus enormes bloques de mampostería construidos a una escala divina. Y en el centro de todo, la cámara del rey. Es una sala austera, desnuda, revestida enteramente de granito rojo traído desde Asuán, a cientos de kilómetros al sur. La acústica es extraordinaria. Un susurro se convierte en un coro de espíritus. Es en esencia una bóveda, la bóveda más segura jamás creada, porque lo que guardaba en su interior era el mayor tesoro de Egipto. No el oro, ni las joyas. Guardaba el cuerpo momificado del faraón. El recipiente físico que albergaría el alma de Egipto, el espíritu del dios rey, para toda la eternidad. En ese sarcófago vacío residía la esperanza de un pueblo entero en la vida eterna. Si esta historia te está transportando a las arenas del tiempo, te invito a que nos apoyes. Suscríbete si te gusta el video, pues aún nos queda por desvelar el secreto de las grandes pirámides y la terrible crisis que casi lo destruye todo.
La era de las pirámides fue la cima del poder centralizado, la manifestación de una fe inquebrantable en el faraón como garante del orden cósmico. Pero ninguna montaña, ni siquiera una de piedra, es inmune a la erosión del tiempo. La fe, como la piedra, también puede resquebrajarse. Y cuando el Dios Rey demostró ser simplemente un hombre, el universo entero pareció desmoronarse. Escuchemos ahora la voz de un hombre que prosperó en ese caos, un señor de la guerra, el nomarca Ankh-Tifi. Llamaban a Pepi el segundo el rey niño. Ascendió al trono siendo un infante y se aferró a él durante casi un siglo. Un siglo. ¿Sabéis lo que es eso? Es ver a tus hijos y a los hijos de tus hijos envejecer y morir mientras el mismo hombre, cada vez más frágil, más encorvado, sigue sentado en el trono de Horus. Su longevidad no fue una bendición, fue una maldición. La gente lo miraba y ya no veía a un dios, veía a un anciano decrépito. La fe en el faraón se secó como un pozo en verano. Y entonces, el propio Nilo nos traicionó. Durante años, la inundación, esa promesa anual de vida, falló. Las aguas no subían. El limo negro no llegaba. Los campos se agrietaron. Las cosechas se marchitaron. El hambre se extendió por las dos tierras como una plaga. Los poetas lloraban en sus papiros. «El río es sangre», escribían. «Los ricos están de luto, los pobres de fiesta». Se hablaba de hombres que comían hierba y en la desesperación más oscura, incluso de padres que devoraban a sus propios hijos. ¿Y el faraón? El dios viviente, en Memphis, no hacía nada. El orden cósmico, el famoso Maat, se había hecho añicos. En ese caos surgimos nosotros, los nomarcas, los gobernadores locales. Mientras el poder central se desmoronaba, nosotros nos mantuvimos firmes. Yo, Ankh-Tifi, señor de Hieracómpolis, me convertí en el verdadero pilar de mi pueblo. En las paredes de mi tumba, en Moaya, hice grabar la verdad para la posteridad. No son las palabras de un poeta, son los hechos de un líder. Yo di pan al hambriento y ropas al desnudo. Yo fui un héroe sin igual. Cuando el Alto Egipto moría de hambre, yo me aseguré de que mi gnomo sobreviviera. ¿El faraón? Su nombre apenas merece una mención en mi tumba. El poder real ya no estaba en Memphis, estaba en mis manos, en mi granero, en mi ejército. Y claro, cuando el poder se fragmenta, la guerra es inevitable. Egipto se partió en dos una vez más. En el norte, los reyes de Heracleópolis reclamaban el trono, pero en el sur, una nueva fuerza estaba naciendo, una ciudad de provincias, ambiciosa y orgullosa, Tebas. Me enfrenté a ellos, mis barcos navegaron por el Nilo, mis soldados buscaron batalla. Ellos, los tebanos y sus aliados de coptos, no se atrevieron a salir a mi encuentro, por temor a mis guerreros. Pero la lucha por el control de las dos tierras apenas había comenzado. El futuro de Egipto no se decidiría en los palacios decadentes del norte, sino en los campos de batalla del sur. El orden cósmico se ha hecho añicos. El Dios Rey ha demostrado ser mortal. Egipto es un mosaico de feudos en guerra, una sombra de su antigua gloria. El sueño de las pirámides parece haberse convertido en una pesadilla de hambre y anarquía. Pero antes de que las arenas del tiempo cubran por completo este capítulo, deja que te ofrezca un atisbo de lo que nos espera en nuestro próximo relato. Viajaremos al corazón del Reino Medio, una era de renacimiento donde los faraones ya no son dioses distantes, sino buenos pastores de su pueblo. Seremos testigos de la construcción de imponentes fortalezas en las profundidades de Nubia, murallas colosales diseñadas para contener a los enemigos del sur y proteger las riquezas que fluían hacia el Nilo.
y con un nuevo imperio, un nuevo misterio. ¿Qué secreto inconfesable se llevaron a la tumba los soldados de Mentuhotep, enterrados con tanta prisa y honor tras la guerra de unificación? ¿Qué vieron en los desiertos del sur que los marcó para siempre, un secreto tan profundo que su silencio fue comprado con la eternidad? La respuesta, como siempre, yace oculta, esperando ser susurrada por el viento del desierto en nuestra próxima Expedición Enigma. Suscríbete si te gustó este vídeo y espera al capítulo 2, El Imperio Renacido y las Fortalezas del Silencio.